Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver el tema 12.3, cantidad de movimiento lineal de una partícula, razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal. De la segunda ley de Newton, que fue el video anterior, vimos que la resultante, la fuerza resultante o la suma vectorial de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. También conocemos del capítulo anterior, de la unidad anterior, que la aceleración es la derivada de la masa, de la velocidad con respecto al tiempo. Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vean cómo he incluido aquí la masa y vamos a ver que la suma de las fuerzas o la fuerza resultante, llamada la fuerza resultante, la suma de las fuerzas o la fuerza resultante, que es un vector, es igual a la derivada de la masa por la velocidad, la derivada de la masa con respecto al tiempo. Ese fue nuestro concepto de aceleración, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ya vimos que si multiplico la masa, que es un escalar, por la aceleración, que es un vector, el vector aceleración se hará m veces más grande, dado que m debe de ser positivo. Entonces lo puedo derivar, vemos también que es masa, que es un escalar, por un vector, y vemos deducimos de nuestro cálculo diferencial, el producto de dos variables, y vemos entonces que sería la masa es una constante. En la primera parte la masa será una constante y entonces será la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más, ahora la velocidad es la constante, la velocidad por la diferencia de masa con respecto al tiempo. Esta parte de la ecuación indica o es la indicativa cuando la masa varía con respecto al tiempo, que es uno de los últimos enunciados del libro. Cuando la masa varía con respecto al tiempo, en el caso de cohetes espaciales, donde cada instante que pasa del tiempo, la masa va cambiando, es decir, parte del combustible que llevan los cohetes que salen al espacio exterior van perdiendo combustible que se va transformando en energía. Esa cantidad de materia, el combustible, deja de ser materia y se transforma en energía. Entonces hay un cambio de masa en el tiempo. Entonces esta parte se aplicaría cuando la masa no permanece constante. Explicaba yo en el video anterior que no se desprenden pedazos de masa durante el cambio de movimiento, durante la aceleración, ya sea a favor o en contra, o desaceleración, no se producían. Esta parte me dice la masa es constante y entonces la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces esta partecita está reservada cuando la masa varía en el tiempo. Y esta parte de la ecuación está reservada cuando la masa es constante, por eso la hemos sacado de la derivada. Esta cuando la masa es constante, que va a ser nuestro tema de estudio, cuando la masa es constante. Entonces también vimos en el capítulo anterior que si yo tengo la trayectoria, es decir, por donde va pasando la partícula, que sería la punta de mi marcador, va pasando la partícula, en un punto cualquiera, en un tiempo, existe una velocidad, y vimos que esa velocidad, vector velocidad, es tangente a la trayectoria en ese punto. Entonces dice que yo puedo sustituir este dt, lo puedo pasar para allá. Ya vimos que entonces la suma de fuerzas por
de t que está dividiendo, pasa multiplicando, es igual a la masa, ya la vimos acá, por la derivada de la velocidad. Así nada más, por la velocidad. Por la velocidad. La diferencia de velocidades, que sería aproximar a cero. Entonces este recibe un nombre especial y se llama cantidad de movimiento lineal o simplemente cantidad de movimiento, y estará representado por la letra L mayúscula. Entonces es igual a masa por velocidad. Vemos que este es un vector que ya sabemos que es tangente al punto donde se está estudiando. Entonces si yo ese vector v lo multiplico por m, entonces se hará m veces más grande, recordando que m es un escalar y no puede ser negativo, y entonces acá vendrá el vector mv llamado cantidad, y es un vector, cantidad de movimiento lineal, y tendrá la misma dirección, el mismo sentido que la velocidad, lo único que cambiará será su magnitud. Si lo derivamos, entonces me queda la cantidad de movimiento lineal. Si lo derivamos, entonces me queda la fuerza, la cantidad de movimiento lineal, y me dice que entonces será L', la derivada, L'. Ok, hasta ahí. Y después vemos que si la fuerza resultante vale cero, bueno, que este nos indica la razón de cambio, esto nos indica la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal. Y después nos indica que si la fuerza resultante vale cero, es decir, esta parte de la ecuación vale cero, entonces la cantidad de movimiento lineal será constante. Otra vez volvemos al caso particular. Si la fuerza resultante vale cero, la cantidad de movimiento lineal es constante. Y que ese ha recibido el nombre de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Si es constante, pues se va a conservar, es como tal, constante, no va a variar. Si la fuerza vale cero, la cantidad de movimiento lineal es constante, y que se ha determinado como el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, o es una forma de interpretar la primera ley de Newton. Espero haya quedado entendido. Vamos a seguir trabajando con energía.